Pensar en dormir con ese cerdo gordo me da asco. Unos minutos antes de la boda, escuché a mi yerno confesárselo a su amigo. Todos se rieron. Mi hija no tenía ni idea de la verdadera cara de su marido. Sonreí levemente y empecé a preparar la trampa que lo dejaría sin nada. El primer movimiento fue: me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El sonido del órgano de la iglesia de San Francisco en Pátzcuaro resonaba dulce y apremiante al mismo tiempo, colándose en mis oídos como una melodía que se mezclaba con las conversaciones animadas de los invitados. Hoy era el gran día de mi hija, Elena, la niña a la que dediqué toda mi vida para amar y proteger. Estaba entre algunos familiares cercanos, sonriendo en respuesta a las felicitaciones. Al cabo de un momento, pedí permiso para apartarme y caminar hacia el pasillo trasero de la iglesia en busca de un poco de aire fresco antes de que empezara la ceremonia. El pasillo estaba silencioso, solo se oían mis pasos suaves sobre el suelo de piedra fría. Inhalé hondo, sintiendo la brisa ligera que traía el olor a pasto seco desde los campos cercanos. Pero al pasar frente a la sala de preparación del novio, una risa fuerte y grosera me hizo detenerme. La puerta estaba entreabierta y la voz de Benjamín, mi futuro yerno, sonó clara, arrogante y burlona. No pensaba escuchar a escondidas, pero mis pies se quedaron clavados al suelo. Una corazonada helada me recorrió por dentro, como agua helada bajando por mi columna. Me pegué a la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. La voz de Benjamín bajó, pero cada palabra que soltaba era como un cuchillo. Solo de pensar en esta noche, tener que acostarme con esa cerda gorda, ya me da asco. Una carcajada obscena y satisfecha se escapó de los hombres dentro del cuarto. Sentí que la sangre se me detenía. ¿Cerda gorda? Hablaba de Elena, mi hija, la que siempre me pareció tan hermosa como un ángel, con su sonrisa radiante y su corazón cálido. El pecho se me apretó, como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Otro hombre, con voz suave y burlona, le dio una palmada en el hombro a Benjamín. «Anda ya, al menos te vas a quedar con la fortuna enorme de la suegra». La risa helada y cruel de Benjamín retumbó. «Por supuesto, por dinero aguanto. Si no fuera por la hacienda Castañeda, ¿crees que me acercaba a ella?» Cada palabra era como una aguja envenenada clavándose en mi corazón. La hacienda Castañeda, el legado que mis padres y yo cuidamos con sudor y toda una vida, ahora era solo una mercancía para él. No se casaba con mi hija por amor, sino por avaricia, por esas tierras fértiles y los números en la cuenta bancaria. Otro hombre intervino, con tono malicioso. «La noche de bodas seguro tienes que bajarte una botella de tequila para cumplir, ¿no?» El sonido seco de los vasos al chocar se mezcló con las risas brutales de todos, como si el mundo entero fuera una broma enferma. Apreté el rosario de madera de palo de rosa en mis manos, esas cuentas frías y lisas que había pasado entre mis dedos miles de veces en oración. Pero esta vez no podían calmar la furia que crecía dentro de mí. Quería entrar, gritarle en la cara, arrancarle esa máscara hipócrita con la que había engañado a toda mi familia. Pero mis pies eran de piedra y la razón me decía que debía mantener la calma, al menos por Elena. Me giré, con pasos vacilantes, casi chocando con una invitada que venía de frente. Me miró con ojos curiosos y escrutadores al ver mi rostro tan pálido como un papel. «Doña Aurelia, ¿está bien?», preguntó, con una voz llena de preocupación pero que no ocultaba la curiosidad. Me esforcé en sacar una sonrisa forzada y negué con la cabeza. «No pasa nada, solo estoy un poco cansada». Luego caminé rápido hacia la habitación de la novia, intentando contener el temblor que me recorría el cuerpo. Cada paso se sentía como caminar sobre un hilo delgado, a punto de romperse en cualquier momento. Al empujar la puerta y entrar en la habitación de la novia, una escena de calma apareció ante mis ojos, en completo contraste con la tormenta que rugía dentro de mí. Elena, mi amada hija, estaba sentada frente al espejo, con el vestido de novia blanco ceñido a su cuerpo, haciéndola parecer un ángel. La luz que entraba por la ventana iluminaba su cabello negro, brillando como estrellas. La maquilladora repasaba con cuidado el rubor en sus mejillas, mientras Lorena, la mejor amiga de Elena,
Suavemente secaba el sudor de su frente con un pañuelo. Al mirar a Elena, me vi a mí misma 30 años atrás, en el día de mi boda con mi difunto esposo. Pero ahora, la alegría de aquel día había sido reemplazada por un dolor imposible de describir. Me dejé caer en el sillón, tratando de respirar profundo para recuperar la calma. Pero mis manos seguían temblando, los dedos entrelazados como si intentaran sujetarse a algo que no podían retener. Ver a Elena sonreír y conversar con Lorena me partía el alma. Ella no sabía que el hombre con el que estaba a punto de casarse la había llamado con palabras tan crueles. No sabía que él no la amaba, que todo era una farsa planeada para quedarse con la herencia de mi familia. Quería correr a abrazarla, contarle todo, protegerla de quien había usado su amor puro para aprovecharse de ella. Pero también tenía miedo. Miedo de que, si hablaba, Elena no me creyera. Ella amaba a Benjamín, lo amaba con todo su corazón inocente. Yo había visto el brillo en sus ojos cada vez que lo mencionaba. Había visto cómo reía con ilusión al recibir un mensaje suyo. ¿Cómo podía destrozar su sueño en el día más importante de su vida? Pero ¿cómo podía quedarme en silencio cuando había escuchado con mis propios oídos esas palabras crueles? El único pensamiento que se clavó en mi mente fue una orden firme, como un juramento. Debo proteger a mi hija, cueste lo que cueste. Respiré hondo, intentando contener el temblor en mi pecho, y luego miré a la maquilladora y a las damas de honor que rodeaban a Elena. ¿Podrían salir un momento, por favor? Mi voz intentaba sonar serena, aunque por dentro era un mar agitado. Tengo algo privado que hablar con Elena. Me miraron con sorpresa, pero luego asintieron en silencio y se marcharon. La puerta se cerró, dejando un silencio pesado en la habitación. Solo quedábamos yo, Elena, mi querida hija, y Lorena, la amiga que ella siempre había considerado como una hermana. Me acerqué a Elena, mis manos temblorosas tocaron sus guantes de seda blanca. Sus ojos claros me miraban con confianza e inocencia, como si aún viera en mí a la madre que siempre buscaba cuando necesitaba consuelo. Pero hoy yo sabía que estaba a punto de romperle el corazón. Apreté fuerte la mano de Elena, sintiendo la suavidad de su piel a través de la seda. Elena, escúchame. Empecé con la voz temblorosa pero tratando de sonar firme. Acabo de escuchar algo que no puedo guardarme. Benjamín, el hombre con el que te vas a casar, dijo cosas horribles sobre ti. Te llamó. Se me hizo un nudo en la garganta, pero me obligué a seguir. Te llamó cerda gorda, Elena. Dijo que solo se casaba contigo por la hacienda Castañeda, por el dinero. Él no te ama. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. La luz en ellos se apagó de inmediato. Sus labios temblaban, y los dedos en mis manos se apretaron con fuerza, como aferrándose a la esperanza de que yo estuviera equivocada. No puede ser. Elena negó con la cabeza, con una voz débil, casi un susurro. Mamá, seguro escuchaste mal. Él no es así. Él me ama, mamá. Siempre me dice que soy hermosa. Siempre está conmigo cada vez que me siento insegura de mí misma. Las palabras de Elena eran como cuchillos clavándose en mi corazón. La miré y vi claramente la ingenuidad y la fe ciega en su mirada. Recordé los días en que Elena era pequeña, cuando corría hacia mí llorando porque sus compañeros se burlaban de su peso. La abrazaba fuerte, susurrándole que era hermosa a su manera, que lo más valioso era su corazón. Y ahora, mi hija estaba confiando en un hombre que había mentido, que había usado su inseguridad para manipularla. No estoy equivocada, Elena, dije con voz dura, conteniendo la rabia que me quemaba por dentro. Lo escuché con mis propios oídos, junto a sus amigos. Se burlaba, se reía de ti, como si fuera solo una mercancía que podía cambiar por dinero. Elena rompió a llorar. Lágrimas calientes rodaban por sus mejillas borrando el maquillaje que la maquilladora había preparado con tanto cuidado. Negaba con fuerza, su cabello adornado con flores se sacudía con cada sollozo. No, mamá, tú no entiendes. Él me ha ayudado mucho. Siempre he sido insegura con mi apariencia, tú lo sabes. Pero Benjamín, él me hace sentir valiosa. Dice que me ama por quien soy de verdad.
La voz de Elena se quebró, como si intentara convencerse a sí misma más que convencerme a mí. Me ahogué en mi propio dolor, con el corazón apretado como si lo estrujaran. Quise abrazarla, secar sus lágrimas, pero sabía que en ese momento solo la verdad podía salvarla. Hija, sé que lo amas, dije, suavizando el tono, pero firme. Pero un hombre que realmente te ama jamás te llamaría de esa manera. Él no merece estar contigo, Elena. No puedes entregarle tu vida a alguien así. Antes de que pudiera seguir hablando, Lorena, que había estado callada hasta entonces, levantó la voz. Su tono era suave, pero cortante como un cuchillo escondido bajo terciopelo. Tía Aurelia, creo que aquí hay un malentendido, dijo Lorena, acercándose para poner la mano en el hombro de Elena, como si quisiera protegerla de mí. He estado al lado de Elena todo este tiempo, y he visto que Benjamín la ama de verdad. Siempre la cuida, siempre está pendiente de ella. Si ahora cancelas esta boda, destruirás la vida de Elena. ¿Quieres que cargue con esa vergüenza para siempre? La miré, y una incomodidad me recorrió por dentro. Había algo en su mirada, en la forma en que hablaba, que me inquietaba. Siempre había creído que Lorena era una buena amiga para Elena, alguien en quien podía confiar. Pero ahora, su manera de defenderlo me hacía dudar. ¿Por qué estaba tan firmemente del lado de Benjamín? ¿Por qué se empeñaba en convencer a Elena justo delante de mí? Elena apoyó la cabeza en el hombro de Lorena, llorando desconsoladamente. «Mamá, ¿acaso no quieres que yo sea feliz?», sollozaba, con la voz entrecortada. «Siempre dices que quieres que me quede en la granja, contigo para siempre. ¿Es que tienes miedo de perderme y por eso dices esas cosas?». Las palabras de Elena fueron como un cuchillo directo a mi corazón. Me quedé paralizada, sin poder creer que mi hija pensara así de mí. «Elena, ¿cómo puedes decir eso?», susurré con la voz rota. «Toda mi vida solo he querido que seas feliz. He sacrificado todo, trabajando sin descanso en la granja para que tengas una vida mejor. ¿Cómo puedes pensar que tu madre es tan egoísta?». Pero Elena no respondió. Solo abrazó con fuerza a Lorena, como si ella fuera la única que la entendiera en ese momento. Yo me quedé ahí, sintiéndome una extraña en la historia de mi propia familia. Yo crié a Elena, la abracé en tantas noches cuando lloraba por soledad. Le enseñé a mantenerse firme ante las críticas del mundo. Y ahora mi hija elegía creerle a una amiga antes que a su madre. En ese momento, las campanas de la iglesia sonaron, solemnes y apremiantes, como un recordatorio de que el tiempo no espera a nadie. Una dama de honor tocó la puerta, su voz apresurada y emocionada. «Vamos, rápido, el padre y todos están esperando. Elena, tienes que salir ya mismo». La habitación pareció despertar, y las campanas me sacaron de la pesadilla que estaba estrujando mi corazón. Lorena actuó de inmediato. Tomó un pañuelo y le secó las lágrimas a Elena, susurrándole al oído. «No dejes que tu madre te distraiga, Elena. Este es tu día, el día que has soñado desde hace tanto. Sal ahí afuera, hermosa, orgullosa». Su voz era suave, pero yo sentí una presión oculta, como si estuviera empujando a Elena hacia un camino que yo sabía que solo traería dolor. Elena respiró hondo, se levantó y acomodó la falda de su vestido blanco. Se miró al espejo, se limpió con rapidez las manchas de rímel en las mejillas y luego se dio la vuelta para salir, sin mirarme ni una vez. Cada paso de mi hija sobre el suelo de mármol era como un golpe de martillo en mi pecho. Quise gritar, quise detenerla, pero mis pies estaban congelados. Solo pude quedarme ahí, inmóvil en la habitación vacía, con el corazón estrujado. Mi hija había decidido creer en alguien de afuera antes que en su propia madre. Lorena fue tras Elena, pero antes de cerrar la puerta me lanzó una mirada. Por un instante, vi en sus ojos un destello extraño, una frialdad triunfante que no pude comprender. La boda siguió su curso, como si las palabras crueles que había escuchado en la sala del novio no fueran más que una pesadilla pasajera. Me senté en la primera fila de la iglesia, donde la luz de los vitrales de colores caía sobre la alfombra roja del pasillo.
Pero para mí, todo estaba borroso, cubierto por una neblina helada. Elena caminaba del brazo de Benjamín, avanzando despacio, su sonrisa radiante pero ingenua. Cada paso sobre la alfombra roja era como un cuchillo invisible cortándome el corazón. Apreté fuerte el rosario entre mis manos, luchando por no llorar, por no levantarme y gritar la verdad delante de todos. Pero no pude. Solo pude quedarme sentada, inmóvil, viendo cómo mi hija entregaba su vida a un hombre que yo sabía que era un lobo disfrazado de cordero. La boda se celebró en el jardín de una hacienda antigua, donde las luces amarillas colgaban entre las ramas de los mangos creando un ambiente cálido y romántico. El sonido alegre del mariachi se mezclaba con las risas de los invitados y el tintinear de las copas de tequila al chocar entre sí. Las mesas estaban llenas de platillos tradicionales, tamales humeantes, mole poblano con su aroma inconfundible y chiles rellenos decorados con esmero. Pero para mí, todo aquello no era más que una farsa ridícula, una puesta en escena para ocultar la verdad repugnante que yo había presenciado. Me quedé en silencio en un rincón, con un vaso de jugo de naranja ya tibio entre las manos, sin apartar la mirada de Benjamín. Él iba de mesa en mesa, con una sonrisa perfecta en el rostro, estrechando manos, levantando la copa en brindis, representando a la perfección el papel de un joven empresario exitoso y un esposo amoroso. Nadie que lo viera podría sospechar que detrás de esa fachada impecable se escondía un alma cruel y ambiciosa. Respiré hondo, intentando reunir el valor suficiente para acercarme a Elena. Ella estaba con unas amigas. El vestido de novia blanco resplandecía bajo las luces. Su sonrisa seguía radiante, pero yo alcancé a notar el cansancio en sus ojos. Quise apartarla un momento, decirle que yo seguía allí, que no iba a rendirme en protegerla. Pero antes de dar un paso, apareció Lorena, tan rápida como una sombra. Se aferró del brazo de Elena y la jaló a otro lado con una sonrisa conciliadora falsa. «Tía Aurelia, deje que Elena disfrute de su día», dijo Lorena con una voz dulce pero cortante, como una advertencia. «No la haga preocuparse más, ¿sí?» Me quedé helada, como si me hubieran abofeteado. Sus palabras eran un muro invisible que me alejaba de mi hija. Solo pude asentir, apretar los labios y regresar a mi asiento, con el corazón pesado como plomo. Apenas unos días después de la boda, cuando el brillo de la celebración se había apagado, un rumor cruel empezó a correr por todo Pátzcuaro. Lo escuché primero en el mercado local, donde siempre compraba verduras y especias. Las amas de casa, mujeres que había visto durante años, comenzaron a murmurar a mis espaldas cuando yo pasaba. «Esa señora Castañeda es muy difícil», dijo una, lo bastante fuerte para que yo oyera. Con tantas exigencias, ¿cómo no iba a espantar a los pretendientes de su hija? Otra se rió con desdén. Dicen que hasta inventó cosas para arruinar la boda de su propia hija, solo porque no quería perderla. Me detuve junto a un puesto de chiles secos, apretando con fuerza el asa de mi canasta, sintiendo que la sangre me hervía. Quise girarme, encararlas, gritar que no era mentira, que lo único que buscaba era proteger a mi hija, pero no lo hice. Solo bajé la cabeza y salí del mercado a paso rápido, con la sensación de que todo el pueblo me observaba con desprecio. Lo peor fue al regresar al rancho Castañeda, donde había vivido toda mi vida, donde había dejado mi sudor y mis lágrimas para mantener el legado de la familia. Los niños del barrio, a quienes yo solía dar dulces en las fiestas, corrían frente al portón y gritaban: «¡Cerda gorda! ¡Cerda gorda!». Eran las mismas palabras que Benjamín había dicho en la habitación de preparación, ahora repetidas por voces infantiles, agudas como cuchillas. Me quedé inmóvil en la entrada, viendo a los niños alejarse mientras sus risas resonaban en el atardecer. En ese instante lo entendí. Todo había ido demasiado lejos. Benjamín no solo no negó sus insultos, sino que los convirtió en un chiste cruel para humillarme, para pintarme como una madre egoísta y autoritaria ante los ojos de todos. Pero lo que me destrozaba más el corazón era pensar en quién había filtrado esa información. Nadie más que Lorena. Recordé su mirada triunfante en la sala de la novia, la forma en que se puso del lado de Benjamín,
la manera en que convenció a Elena de que yo me había equivocado. Lorena, a quien alguna vez consideré como una segunda hija, a quien recibí en mi casa, con quien compartí comidas familiares, ahora me traicionaba a Elena. Sentí como si la tierra bajo mis pies se abriera, como si toda la confianza que alguna vez tuve en la bondad de las personas se desvaneciera. Una noche, decidí ir a visitar la casa de Elena sin avisar. Conduje por las calles conocidas, con el corazón pesado por la esperanza de ver a mi hija, de hablar con ella como antes. Pero al entrar en la sala de la nueva casa, vi a Lorena sentada allí, bebiendo con calma una copa de vino tinto, conversando en confianza con Benjamín. Reían, hablaban como si compartieran un secreto al que yo no tenía derecho. Al verme, Lorena se levantó de inmediato, se acercó a bloquearme el paso con una sonrisa forzada. «Hola, doña Aurelia», dijo con un tono altivo, como si yo fuera una visita indeseada. «Elena está descansando, se siente un poco cansada. No la moleste más, necesita tranquilidad». Me quedé helada. Las palabras de Lorena eran como un muro de hierro que me separaba de mi hija. La miré a los ojos, tratando de encontrar algún rastro de la muchacha que había conocido, la que se quedaba a dormir en mi casa, la que abrazaba a Elena y lloraba con ella en los días difíciles. Pero ahora solo veía a una extraña, alguien que quería sacarme a la fuerza de la vida de Elena. Una semana después de la boda, aún no podía deshacerme de la sensación de inquietud que me acosaba. Cada noche, me recostaba en la vieja cama de madera de mi cuarto en la finca, pero el sueño ya no llegaba con la facilidad de antes. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, que no podía permitir que mi hija cayera en un torbellino de mentiras sin hacer nada. Así que, una tarde al atardecer, cuando la luz dorada se derramaba sobre el jardín frente a la casa de Elena, decidí visitarla sin previo aviso. Tal vez esperaba encontrar un momento para hablar con ella, para traerla de vuelta conmigo, con la verdad. Conduje por los caminos serpenteantes que llevaban a la nueva casa de Elena, con el corazón cargado. La casa estaba en medio de un pequeño jardín, con rosales cuidados con esmero, creando una paz demasiado perfecta para ser real. Bajé del coche, respiré hondo para recuperar la calma y toqué la puerta. La puerta se abrió y apareció Elena, con el cabello recogido, el rostro cansado, pero con una débil sonrisa al verme. «Mamá, ¿por qué no avisaste que venías?», preguntó con un tono suave pero un poco incómodo. Yo solo sonreí, tratando de esconder la tensión en mi interior. «Solo quería pasar a verte, saber cómo estás», respondí mientras entraba en la sala. Pero apenas puse un pie en la casa, sentí que algo no estaba bien. Benjamín estaba sentado en el escritorio de la esquina, con un montón de papeles gruesos delante. Elena estaba a su lado, firmando hoja tras hoja, la pluma corriendo rápido sobre el papel sin ninguna vacilación. Ni un segundo para leer, para pensar. Fruncí el ceño, un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué estás firmando, Elena?», pregunté, intentando sonar natural, pero sin apartar la mirada de esa pila de documentos. Benjamín levantó la vista, la sonrisa en sus labios no llegaba a sus ojos, fría y calculadora. «Solo son unos trámites pequeños para una empresa filial, mamá», dijo, con una voz tan fluida que parecía haberla practicado cientos de veces. «No es nada importante». Me acerqué, tratando de mirar por encima del hombro de Elena para ver mejor lo que estaba firmando. «¿Por qué la empresa de mi hijo necesita que Elena firme?», cuestioné, con la voz empezando a endurecerse. No era empresaria, pero no era tonta. Los montones de papeles, la actitud evasiva de Benjamín, todo me hacía sospechar. Él se recostó en la silla, cruzó los brazos y su tono dejó ver incomodidad. «Los esposos deben apoyarse, mamá», dijo, remarcando la palabra esposos como si quisiera recordarme cuál era mi lugar. «Después de todo, somos una familia». Miré a Elena, esperando que dijera algo, que hiciera una pregunta, pero ella solo me devolvió la mirada un instante, con los ojos suplicando que no empeorara la tensión. Luego bajó la vista de nuevo y siguió firmando, como si esos papeles fueran algo trivial sin importancia. Mi corazón latía con fuerza. La sensación de inquietud se había convertido en una llama ardiendo en mi pecho. Sabía que debía hacer algo, actuar antes de que fuera demasiado tarde. Por suerte, en ese momento sonó el teléfono de Benjamín. Frunció el ceño,
Se levantó y salió al balcón para atender la llamada, dejándonos a Elena y a mí solas en la sala. Pero apenas unos segundos después, Elena también se levantó y murmuró: «Voy al baño un momento, mamá. Quédate aquí». Asentí, forzando una sonrisa, aunque en mi cabeza ya se estaba formando un plan audaz. Apenas la puerta del baño se cerró, actué. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Me apresuré hacia el escritorio y abrí el montón de documentos. Aunque no entendía de leyes o de negocios, reconocí palabras que me helaron la sangre: poder total, hipoteca de bienes, aval de préstamos. El nombre del rancho Castañeda aparecía una y otra vez en cada página, como una advertencia en rojo. No se trataba de trámites pequeños, como decía Benjamín. Era un complot, un plan para arrebatar la herencia que mi familia había construido con sudor y lágrimas durante generaciones. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono, activé la cámara y fotografié cada hoja lo más rápido que pude. El sonido del agua corriendo en el baño era como un reloj de cuenta regresiva, apurándome a moverme más deprisa. Cada clic en la pantalla era un latigazo en mi corazón, miedo a ser descubierta y rabia por la traición de Benjamín. Volví a ordenar los documentos con sumo cuidado, cada detalle en su sitio, y corrí a sentarme en el sofá, fingiendo revisar el celular cuando Elena salió. Ella me miró, sonrió débilmente. «¿Mamá está bien? Te ves un poco tensa», dijo con tono preocupado. Quise gritar, contarle todo, pedirle que dejara de firmar de inmediato. Pero sabía que si lo hacía, no me creería. Pensaría que solo quería arruinar su felicidad. «Estoy bien, hija», respondí, con voz suave aunque el corazón me dolía. «Solo estoy un poco cansada». Benjamín regresó, otra vez con esa sonrisa falsa en los labios. «¿Mamá se queda a cenar con nosotros?», preguntó, con una voz dulce pero los ojos fríos como el hielo. Negué con la cabeza, inventando una excusa. «Tengo que volver al rancho, hay cosas pendientes. La próxima vez me quedaré más tiempo». Me levanté, abracé a Elena con todas mis fuerzas, tratando de ocultar las lágrimas que pugnaban por salir. «Te quiero, hija», susurré en su oído, esperando que pudiera sentir la desesperación en mi voz. Elena asintió, pero su mirada seguía distante, como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotras. De camino al rancho, las imágenes de los números y las cláusulas turbias en aquel montón de papeles no dejaban de rondar mi mente. Recordé los días de mi infancia, cuando mi padre me llevaba por los campos interminables de mangos, enseñándome a cuidar cada árbol, cada pedazo de tierra. «Esta es la sangre de nuestra familia, Aurelia», solía decirme con voz llena de orgullo. «Tienes que protegerla, pase lo que pase». Y ahora ese legado estaba en peligro, no por desastres naturales, ni por los tiempos cambiantes, sino por la ingenuidad de mi hija y la ambición del hombre al que ella llamaba esposo. Apenas llegué al rancho, corrí directo al despacho, encendí la computadora y llamé a don Víctor, el abogado que había servido a mi familia durante tantos años. Era el hombre en quien mi padre confiaba, el que nos había ayudado a superar incontables dificultades legales. Le envié por correo electrónico todas las fotos que había tomado, junto con un breve mensaje. «Don Víctor, por favor revíselas. Tengo un presentimiento muy malo sobre esto». Me quedé mirando la pantalla, con el corazón golpeando dentro de mi pecho. Sabía que lo que acababa de hacer podía cambiarlo todo, que estaba entrando en una batalla en la que no estaba segura de poder salir victoriosa. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual, cuando apenas asomaba la primera luz del amanecer sobre los campos de mangos del rancho. No había podido dormir. Los números y las cláusulas sospechosas de aquellos documentos me daban vueltas en la cabeza, como una advertencia constante. Preparé una taza de café negro y me senté junto a la ventana mirando hacia los campos, intentando calmarme, pero mi interior seguía hecho un nudo, rabia por la traición de Benjamín y miedo por el futuro de Elena. Sabía que si no actuaba de inmediato, todo lo que mi familia había construido podía desmoronarse en un instante. Así que me puse un viejo suéter, tomé las llaves del auto y manejé directo a la oficina de don Víctor en el centro de Pátzcuaro. El despacho de don Víctor estaba en el segundo piso de un edificio antiguo,
con paredes manchadas y un olor a papel y tinta flotando en el aire. Estantes de madera abarrotados de expedientes amarillentos daban una sensación de confianza, como si aquel lugar hubiera sido testigo de las alegrías y desgracias de muchas familias. Me senté en una silla de cuero desgastado frente al escritorio de roble de don Víctor. Él, con el cabello completamente blanco y los lentes resbalando por su nariz, me observó por encima de las fotografías que le había enviado la noche anterior. Sus ojos reflejaban tristeza, pero su voz mantenía la calma de siempre. «Doña Aurelia», comenzó, sacudiendo la cabeza con pesar. Su presentimiento era totalmente cierto. «Estos son unos documentos de poder sobre bienes muy peligrosos. Con la firma de Elena, Benjamín tiene control absoluto para usar los activos y el prestigio del rancho Castañeda como garantía, para pedir préstamos, hipotecar e incluso vender una parte». Sus palabras fueron como un martillazo directo a mi corazón. Sentí que todo daba vueltas, mientras apretaba con fuerza los brazos de la silla hasta que mis nudillos quedaron blancos. «¿Control absoluto?», repetí con la voz temblorosa, como si no pudiera creerlo. «¿Quiere decir que él puede quedarse con todo solo con la firma de Elena?». Don Víctor asintió, con la mirada cargada de gravedad. Pasó unas páginas más y su voz bajó de tono, intentando suavizar la dureza de la verdad. «Peor aún, descubrí que Emilio Ramírez, primo de Benjamín, también aparece en algunos anexos. Ellos han usado el nombre de la familia Castañeda para obtener préstamos millonarios de los grandes bancos en Ciudad de México». Me estremecí, sintiendo como si una corriente de aire frío recorriera mi espalda. Emilio Ramírez. Ese nombre no me era ajeno. Lo había visto un par de veces. Un hombre alto, corpulento, con la mirada inquieta, que siempre aparecía junto a Benjamín en las fiestas. «¿Qué quiere decir con eso, don Víctor?», pregunté con la voz ronca, casi en un susurro. «Si los negocios de Benjamín fracasan, ¿qué pasará?». Él me miró directo a los ojos, sin apartar la vista. «Exactamente eso, doña Aurelia. Si sus negocios fracasan, toda la deuda caerá sobre Elena y sobre su familia. El banco no le prestó porque confiara en Benjamín, sino porque confiaba en la marca Castañeda, en la reputación que su familia ha construido por generaciones». Me levanté de golpe, incapaz de seguir sentada. Caminaba de un lado a otro en la pequeña habitación, los tacones golpeando el piso de madera al mismo ritmo que las bocinas de los autos en la calle, como martillazos en mis sienes. Pensé en la hacienda, en aquellas mañanas en que mi padre me llevaba entre las hileras de mangos, enseñándome a cuidar cada pedazo de tierra. «Esta es nuestra sangre, Aurelia», solía decir con orgullo. «No es solo tierra, es historia, es la confianza de la gente que trabaja para nosotros». Y ahora todo eso estaba en peligro por alguien a quien alguna vez llamé yerno. Me giré hacia don Víctor, con la voz temblorosa pero llena de decisión. «¿Qué vamos a hacer, don Víctor? No puedo dejar que él destruya a mi familia». Se ajustó los lentes y habló con calma, pero con firmeza. «Ahora debemos mantenernos absolutamente tranquilos, doña Aurelia. No puede dejar que Benjamín se dé cuenta de que usted ya descubrió todo. Si sospecha, buscará ocultar pruebas o acelerar su plan. Necesitamos más evidencias. Necesitamos tiempo para desenmascarar por completo su conspiración». Dio un golpecito en la mesa, como para remarcarlo. «Yo empezaré a revisar las transacciones relacionadas con Emilio Ramírez y los bancos. Pero usted debe seguir observando, debe mantener contacto con Elena. No permita que firme ningún documento más». Asentí, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Estaba furiosa, impotente, aterrada. ¿Cómo iba a convencer a Elena, si ella había decidido confiar en Benjamín y en Lorena antes que en mí? ¿Cómo podía protegerla, si ni siquiera quería ser protegida? Salí de la oficina de don Víctor y me encontré en las bulliciosas calles de Pátzcuaro. El ruido de los autos, de los vendedores ambulantes, todo era un caos de sonidos que no lograba apagar los latidos desbocados de mi corazón. De camino a la hacienda, no podía dejar de pensar en los trabajadores que habían estado con mi familia por generaciones. Los veía allí, bajo el sol ardiente, regando,
cosechando mangos, cuidando cada árbol como si fueran de su propia sangre. Ellos confiaban en mí, en la familia Castañeda, como mis padres habían confiado en ellos. El pecho se me apretó al imaginar que todo aquello podría perderse, solo por la ingenuidad de Elena y la ambición de Benjamín. Apreté con fuerza el volante y me juré a mí misma que no lo permitiría. El esfuerzo de toda la vida de mis padres, el mío, no iba a convertirse en humo por culpa de un estafador. Esa noche me revolvía en la cama de madera vieja, con la luz tenue de la luna filtrándose por la rendija de la cortina y proyectándose sobre los grabados del techo. El viento que pasaba entre las copas de los mangos sonaba como susurros de advertencia, impidiéndome conciliar el sueño. Los números y cláusulas en el montón de papeles que había fotografiado se repetían en mi cabeza, como un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Sabía que no podía depender solo de esas fotos. No podía simplemente confiar en que don Víctor encontraría la manera de proteger a Elena y la hacienda. Necesitaba pruebas más claras. Necesitaba una verdad lo bastante fuerte para desenmascarar el plan de Benjamín. Y así, en el silencio pesado de la noche, tomé una decisión que jamás habría imaginado: contratar a un detective privado. Me puse en contacto con don Víctor a la mañana siguiente, con la voz temblorosa al preguntarle si conocía a alguien de confianza que pudiera ayudarme a profundizar en este asunto. Él no dudó en recomendar al señor Ignacio Fuentes, un ex policía investigador con más de 20 años de experiencia, en quien confiaba como en un amigo. Si alguien puede descubrir la verdad, es Ignacio, dijo con voz firme. Concerté una cita con Ignacio en una pequeña cafetería en las afueras de Pátzcuaro, un lugar donde nadie me conocía, para evitar las miradas curiosas del pueblo. Cuando llegué, Ignacio ya estaba allí, un hombre de mediana edad con el rostro curtido y unos ojos penetrantes que parecían atravesar cualquier secreto. Me saludó con un leve asentimiento y fue directo al grano. ¿Qué quiere que investigue, doña Aurelia? Necesito toda la información que tenga. Le conté todo, desde las humillaciones de Benjamín en la boda hasta el montón de papeles sospechosos que Elena había firmado. Le entregué las fotos que había tomado a escondidas, con la voz quebrada por la mezcla de rabia e impotencia. Ignacio escuchó sin interrumpirme, anotando con cuidado en una libreta pequeña. «Empezaré de inmediato», dijo, con un tono sereno pero firme. «Déjelo en mis manos. En unos días tendré los primeros resultados», asentí, sintiendo como si me quitara parte de la carga de encima, aunque en el fondo sabía que la verdad que Ignacio me traería podía dolerme aún más. Solo 3 días después, Ignacio me citó en un hotel pequeño en el centro de la ciudad. Cuando entré en la habitación privada que había rentado, puso frente a mí un sobre marrón, grueso y sellado con cuidado. «Debería prepararse», dijo con una mirada seria. Abrí el sobre con las manos temblorosas y lo que encontré dentro hizo que la sangre en mis venas se helara. Una serie de fotografías aparecieron. Benjamín, con su típica sonrisa soberbia, de la mano con una mujer joven, hermosa y elegante. Salían de restaurantes de lujo en Ciudad de México, de tiendas exclusivas cargando bolsas con logotipos brillantes. En una de las fotos, él la abrazaba por la cintura con ternura, como si Elena, mi hija, nunca hubiera existido. La rabia me estalló en el pecho, tan intensa que apenas podía respirar. «¿Quién es ella?», pregunté con la voz ronca. Ignacio se acomodó las gafas, su tono grave y cauteloso. «Ella es Valeria Guzmán, empleada de un banco en Ciudad de México. Los he seguido por varios días. Se ven con frecuencia, no solo en lugares públicos, también en un departamento que Benjamín alquiló a nombre de la empresa». Hizo una pausa, como para darme tiempo de asimilarlo. «Pero eso no es todo. Tengo algo que usted necesita escuchar». Me entregó una pequeña memoria USB, con una mirada que parecía advertir que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Regresé a la granja, cerré con llave la puerta del despacho y conecté el USB a la computadora. Mi corazón latía con fuerza, como si supiera de antemano que lo que iba a escuchar iba a destrozar la poca esperanza que me quedaba. La voz conocida de Benjamín sonó, fría y desnuda, como un cuchillo afilado. «La niña Elena sí que es una tonta fácil de engañar.
Con que firme los papeles, toda la fortuna de la familia Castañeda pronto estará en nuestras manos. Y su vieja madre, que siempre finge ser lista, terminará llorando cuando firme ella misma la bancarrota de su propia granja. Elena la convencerá, ya verás. Ella ama mucho a su hija. La risa estridente de Valeria resonó, como un corte más profundo en mi pecho. Tienes mucha habilidad, dijo, con tono sarcástico. Aguantarte a una cerdita a cambio de una fortuna vale la pena. Los dos se echaron a reír. Esa risa salvaje retumbó en la habitación y me hizo temblar de rabia. Aparté deprisa la lágrima de rabia que brotó, apretando el rosario hasta que las articulaciones de mis dedos se pusieron blancas. Esas palabras no eran solo una traición hacia Elena, eran una bofetada para mí, para el amor que le he dado a mi hija. Quería gritar, destrozarlo todo, pero sabía que la ira no podía salvar a Elena. Necesitaba actuar, necesitaba pruebas y un plan. Ignacio siguió informando, su voz monótona pero llena de peso. He descubierto un detalle importante, doña Aurelia. Benjamín tiene un conflicto muy grande con su hermano de sangre, Armando. Dicen que se llegaron a pelear hasta casi matarse por dinero. Armando fue socio de Benjamín, pero él lo engañó. Se quedó con una gran suma de dinero y dejó a la familia de Armando en la ruina. Si necesita un testigo, Armando podría ser la clave. Las palabras de Ignacio fueron como un rayo de esperanza en la oscuridad. Lo miré, con la mirada decidida, aunque el corazón todavía me doliera. Está bien dicho. Si Armando sabe la verdad sobre Benjamín, podría ayudarme. ¿Sabe dónde está Armando? Ignacio asintió y me dio un papel con la dirección de una cantina en las afueras de Morelia. Es cliente habitual allí, dijo, pero debe tener cuidado. Armando no es fácil de tratar, especialmente cuando se habla de su hermano. Sostuve el papel, sintiendo que había agarrado una oportunidad frágil pero valiosa. Siga vigilándolo, dije con voz firme. Necesito saber todo lo que hace, a dónde va. Y yo iré a buscar a Armando. Ignacio asintió, y en su mirada se leía que entendía que yo estaba apostando todo en esta pelea. Haré todo lo posible, doña Aurelia, dijo. Confíe en mí. Con el papel con la dirección de la cantina en las afueras de Morelia que me dio Ignacio, me subí al coche, decidida pero también preocupada. El camino hacia la cantina era angosto y serpenteante, flanqueado por campos resecos y casuchas. Al empujar la puerta y entrar, el olor a licor barato y a humo de cigarro me golpeó la nariz, mezclado con una ranchera triste que salía de un altavoz viejo. La cantina estaba oscura. Solo unas pocas bombillas amarillentas colgaban del techo. Miré a mi alrededor, buscando a Armando, de quien Ignacio decía que era cliente habitual del lugar, casi todos los días, ahogando su pena en alcohol. Y, en efecto, lo encontré en el rincón más oscuro del bar, sentado solo frente a una botella de cerveza ya más de la mitad vacía. Armando se veía demacrado, el rostro castigado con arrugas profundas, como si la vida le hubiera quitado demasiado. Sus ojos estaban turbios, cargados de tristeza, pero aún con un destello agudo, como el de alguien que ha vivido mucho sufrimiento. Respiré hondo, me acerqué y arranqué una silla para sentarme frente a él. «Hola», dije, esforzando la voz por mantener la calma aunque el corazón me latiera con fuerza. «Soy Aurelia Castañeda, la suegra de Benjamín, su hermano». Armando alzó la mirada, el cansancio y la desesperanza recorriéndole el rostro. Esbozó una sonrisa apagada, una sonrisa nada amistosa. ¿Vino a defender a ese hijo de puta? Su voz era ronca y llena de amargura. Si es así, váyase, no quiero oír nada sobre él. Sentí el odio en cada palabra que decía, pero en lugar de amedrentarme, me dio esperanzas. Si Armando odiaba tanto a Benjamín, tal vez él fuera la clave para desenmascararlo. No, respondí, con voz firme y sin apartar la mirada de él. Vine porque yo, al igual que usted, soy una víctima de él. Armando frunció el ceño, sorprendido por un instante, pero no dijo nada. Simplemente me hizo señas para que continuara.
Saqué del bolso el sobre marrón que Ignacio me había dado y lo puse sobre la mesa. Tiene que ver esto, dije, bajando la voz. Esto es evidencia de lo que Benjamín le está haciendo a mi hija, a mi familia. Abrí el sobre y saqué las fotos de Benjamín con Valeria Guzmán, la mujer con la que él se relacionaba en Ciudad de México. Se las empujé a Armando, una por una, como si le fuera quitando capa por capa la máscara de su hermano. Armando las tomó, con las manos temblorosas al ver a Benjamín abrazando a Valeria, riendo en restaurantes lujosos. «Ese cabrón», murmuró, con la voz cargada de furia. Saqué el teléfono y reproduje la grabación que Ignacio había hecho. La voz de Benjamín sonó fría y desnuda. La niña Elena es una estúpida fácil de engañar. Si solo firma los papeles, toda la hacienda de los Castañeda pronto estará en nuestras manos. La risa cristalina de Valeria fue como un cuchillo que me atravesó otra vez. «Eres un genio», dijo ella. «Aguantar a una cerdita gorda a cambio de una fortuna vale la pena». Cuanto más escuchaba, más se oscurecía el semblante de Armando. Apretó la botella con fuerza, las venas le marcaban como si fuesen a estallar. Cuando terminó la grabación, levantó la vista hacia mí, los ojos enrojecidos, no sé si por el alcohol o por la indignación. «Nunca cambió», dijo Armando, la voz ronca por la emoción y el rencor. «Nos estafó todos los ahorros, nos dejó en la ruina. Mi padre tuvo un derrame por la desesperación y murió. Mi madre enfermó gravemente por el dolor. Y ni una sola vez se apareció por la casa. Juré que nunca le perdonaría». Las palabras de Armando fueron como un viento helado, pero al mismo tiempo encendieron en mí una chispa de esperanza. Me di cuenta de que él no era solo un testigo. Era alguien que compartía mi dolor, otra persona traicionada por Benjamín. «Sé que ha sufrido mucho por su culpa», dije, suavizando la voz pero manteniéndome firme. «Y yo también. Está aprovechándose de mi hija, Elena, para apoderarse de la hacienda de mi familia. Pero no voy a dejar que gane. Señor Armando, necesito su ayuda. Salga y declare. Ayúdeme a llevarlo ante la justicia. No lo hago solo para recuperar la propiedad. Lo hago, más importante aún, para salvar a mi hija». Armando permaneció en silencio, la mirada clavada en la botella de cerveza frente a él. Podía ver que estaba librando una lucha interna, entre el dolor del pasado y la duda sobre lo que yo le estaba proponiendo. El bar de pronto se volvió silencioso, solo quedaba resonando la música ranchera, triste y lejana. Yo esperaba, sin atreverme a presionar, pero con el corazón latiendo con fuerza, como si cada segundo que pasaba fuera una oportunidad que se me escapaba de las manos. Finalmente, Armando levantó la vista, sus ojos ahora fríos y decididos. «Está bien», dijo con voz firme. «Voy a contarlo todo. Voy a ayudarla», asentí, sintiendo como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. «Gracias», respondí, la voz temblorosa de emoción. «Vamos a detenerlo juntos». Armando no contestó, solo inclinó la cabeza, pero en su mirada reconocí la misma determinación que había en la mía. Nosotros, dos personas heridas por el mismo hombre, nos habíamos convertido en aliados en una batalla sin tregua. Con pruebas irrefutables en nuestras manos, sentí como si empuñara una espada afilada, lista para cortar todas las mentiras. Don Víctor, con la cautela y la firmeza de un abogado experimentado, presentó en mi nombre la demanda contra Benjamín y sus cómplices, incluido Emilio Ramírez, por fraude, apropiación indebida y abuso de confianza. Sabía que este juicio no era solo una pelea legal, sino también la oportunidad de recuperar la justicia para Elena, para la hacienda Castañeda y para mi propio orgullo. El día del juicio me levanté temprano, cuando el amanecer apenas iluminaba los campos de mango. Me paré frente al espejo, acomodando la blusa blanca y la falda larga y sencilla que había escogido para mostrar calma, pero también firmeza. Por dentro estaba nerviosa, ansiosa, como si fuera a entrar en una batalla que no sabía si podría ganar. Pero al pensar en Elena, en la inocencia de su mirada y en las humillaciones de Benjamín, apreté el rosario entre mis manos y me dije, tengo que hacerlo, por mi hija. La sala del Tribunal del Estado de Michoacán estaba llena de gente. Parecía que todo Pátzcuaro había venido, desde los campesinos que habían trabajado en mi hacienda,
hasta las amas de casa del mercado y los vecinos que antes murmuraban a mis espaldas. El murmullo recorría el ambiente como una corriente de curiosidad y tensión. Me senté en la primera fila, junto a don Víctor, intentando mantener el semblante sereno, aunque mi corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho. Benjamín y Emilio entraron en la sala con la misma confianza arrogante de siempre. Benjamín vestía un traje hecho a la medida, con una sonrisa soberbia, como si creyera que nadie podría tocarlo. Emilio lo seguía, con la mirada inquieta, aunque fingiendo calma. Los observé, sintiendo cómo la sangre hervía en mis venas. Pero cuando mi vista se cruzó con la de Elena, el dolor me atravesó de nuevo. La vi entrar junto a Lorena, con el rostro pálido, los ojos enrojecidos de tanto llorar. Elena evitaba mirarme, con la cabeza baja, el cabello negro cayendo sobre su cara. Lorena le sostenía la mano y le susurraba algo, pero podía ver la confusión en cada gesto de mi hija. Parecía un pajarillo atrapado, sin saber hacia dónde volar. El juez, un hombre de mediana edad con el rostro severo, golpeó el mazo para dar inicio al juicio. Don Víctor se puso de pie y presentó el caso con una voz clara y contundente. Describió con detalle la conspiración de Benjamín, desde engañar a Elena para que firmara documentos de poder sobre los bienes, hasta aprovecharse del prestigio de la hacienda Castañeda para obtener préstamos enormes. Cada palabra suya era como una flecha que daba en el blanco, provocando un murmullo en toda la sala. Pero el momento que realmente me dejó sin aliento fue cuando don Víctor pidió reproducir la grabación que Ignacio había conseguido. Cuando la voz de Benjamín resonó en los altavoces, la sala entera estalló. La tonta de Elena es fácil de manipular. Con que firme los papeles, toda la herencia de los Castañeda pronto estará en nuestras manos. Los insultos de cerda gorda, los planes de apropiarse de los bienes, todo quedó expuesto sin tapujos ante decenas de ojos incrédulos. Se levantaron murmullos de indignación por todas partes, como una ola creciente. Miré a Elena y la vi paralizada, con los ojos muy abiertos de horror. Observaba a Benjamín como si no pudiera creer que el hombre al que amaba pudiera decir esas palabras. Las lágrimas corrían por sus mejillas y por primera vez vi el destello de la duda en su mirada. Lorena, sentada a su lado, se apresuró a susurrarle algo al oído, apretando fuerte la mano de la muchacha como si quisiera retenerla. Pero Elena, en un momento inesperado, apartó la mano de Lorena y dijo con voz temblorosa pero firme: «No, Lorena, no digas nada». Vi a Lorena desconcertada, con la sonrisa falsa borrándose de sus labios. Sentí un pequeño alivio, aunque el dolor seguía intacto. Elena estaba herida, y yo, a pesar de todos mis intentos de advertirle, no había podido evitar ese instante. El clímax del juicio llegó cuando Armando subió al estrado. Se veía muy distinto a la última vez que lo vi en la cantina. Ese día llevaba una camisa limpia, el cabello peinado, aunque su rostro aún reflejaba las huellas del sufrimiento. Empezó a hablar con voz ronca, cargada de emoción. «Soy el hermano de Benjamín», dijo, recorriendo con la mirada la sala antes de fijarse en su hermano. «Pero no estoy aquí para defenderlo, estoy aquí para decir la verdad. Él engañó a mi familia y se llevó todos los ahorros que mis padres juntaron durante toda su vida. Mi padre, por la desesperación, sufrió un derrame y murió, y mi madre ahora está en el hospital sin dinero para su tratamiento. Todo fue por culpa de Benjamín». La sala quedó en un silencio absoluto. Solo se escuchaba la voz de Armando, pesada como una losa. Contó cómo Benjamín prometía inversiones y luego huía con el dinero, cómo le rogó a su hermano que regresara y solo recibió silencio. «No tiene corazón», dijo Armando con la voz quebrada. «No le importa a nadie más que él mismo». Miré a Benjamín y lo vi gritar con furia: «¡Mientes! Solo me tienes envidia». Pero sus gritos fueron ahogados por la indignación de la sala. Por primera vez, vi el pánico absoluto en los ojos de aquel que siempre se creyó vencedor. Tras los alegatos finales, cuando don Víctor concluyó con un poderoso llamado a la justicia, la sala cayó en un silencio profundo. El juez, con el rostro severo, recorrió la sala con la mirada hasta detenerse en Elena. «Señorita Elena Castañeda», dijo con voz grave y clara, «¿tiene algo que quiera decir antes de que el tribunal dicte sentencia?».
Toda la sala contuvo el aliento. Miré a Elena, con el corazón detenido. Ella se levantó temblando, apoyando las manos en el respaldo del asiento para sostenerse. Vi sus labios apretados, su mirada pasando sobre Benjamín y luego deteniéndose en mí, apenas un instante, pero suficiente para que viera en sus ojos el dolor y la determinación. «Me engañaron», dijo Elena, con la voz temblorosa pero llena de firmeza. «Confié en alguien que no lo merecía. Quiero divorciarme». Sus palabras sonaron como un trueno, retumbando en la sala silenciosa. Todo el tribunal estalló en murmullos, pero yo solo escuchaba los latidos frenéticos de mi propio corazón. Miré a Benjamín y lo vi levantar bruscamente la cabeza, con la mirada llena de sorpresa y pánico. Su rostro se puso pálido, como si le hubieran arrancado la vida de golpe. «Elena, no puedes hacer esto», gritó, con la voz quebrada, pero sus palabras se perdieron bajo el sonido del mazo del juez. El juez golpeó el mazo, exigiendo silencio. Miró los papeles frente a él y dictó sentencia con voz fría. El acusado Benjamín Ramírez es declarado culpable de fraude organizado y abuso de confianza y se le condena a 7 años de prisión. El acusado Emilio Ramírez, como cómplice, recibe una condena de 3 años de prisión. La sala volvió a estallar, esta vez con aplausos y murmullos de alivio. Yo me quedé allí sentada, sintiendo que me había quitado un peso enorme de encima, pero al mismo tiempo, mi corazón dolía al ver a Elena inclinar la cabeza mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Cuando la policía entró y esposó a Benjamín y Emilio, lo vi intentar girar la cabeza, buscando la mirada de Elena, pero ella no lo miró. Los agentes los escoltaron hacia la salida, y cuando la puerta se abrió, vi a Valeria Guzmán, la amante de Benjamín, esperándolo en el pasillo. Ella estaba de brazos cruzados, con un vestido deslumbrante, sonriendo con desprecio. «No quiero tener nada que ver con un fracasado», dijo con voz cortante, lo bastante fuerte para que todos alrededor la escucharan. «Ahora sí, adiós, ya no me sirves de nada». Dicho esto, dio media vuelta y se fue, el taconeo de sus zapatos resonando en el suelo de piedra como una declaración final. Benjamín gritaba desesperado, pero su voz se apagó cuando la puerta se cerró. Miré a Lorena, que recogía su bolso en silencio, con la cabeza baja, intentando salir a escondidas. Las miradas de desprecio de los presentes, de quienes alguna vez fueron sus vecinos y amigos, la seguían como agujas clavándose en su piel. No sentí ni una pizca de satisfacción al verla así. En su lugar, solo me invadió una tristeza profunda. Lorena había sido parte de la vida de Elena. Yo la había recibido en mi casa como a una hija. Pero ahora no era más que una sombra, alguien que eligió ponerse del lado equivocado. Cuando terminó el juicio, me acerqué a Elena. Estaba allí, con los hombros temblando y la mirada perdida. Le tomé la mano y sentí lo frías que estaban sus frágiles falanges. «Mamá», susurró con la voz rota, «lo siento, no te escuché». La abracé con fuerza, dejándola llorar desconsolada en mi hombro. «No pasa nada, hija», dije con la voz entrecortada. «Estoy aquí. Siempre voy a estar aquí para ti». Sentí sus lágrimas calientes empapar mi ropa, y por primera vez en muchos días, sentí que mi niña volvía a ser esa pequeña que corría hacia mí cada vez que se caía. Salimos del tribunal de la mano, bajo un sol tan brillante que nos cegaba. Los rayos iluminaban el camino de piedra, como si nos abrieran una nueva ruta a ambas. Miré a Elena y vi en sus ojos aún la tristeza, pero también un destello de alivio. «Mamá», dijo en voz baja pero firme, «quiero volver a casa, a la hacienda». Asentí, apretando su mano con fuerza, sintiendo que había recuperado una parte de mi corazón. Unas semanas después del juicio, la solicitud de divorcio de Elena fue aprobada oficialmente por el tribunal. Recibí la noticia de don Víctor en una llamada breve. Su voz era suave, pero no podía ocultar la alegría. «Doña Aurelia, todos los trámites ya están completos. Elena ahora es libre», dijo. Asentí con la cabeza, aunque él no pudiera verlo, sintiendo como si una gran piedra se hubiera levantado de mi pecho. Me quedé en el porche de la casa, mirando hacia los campos de mangos que se extendían sin fin, y por primera vez en muchos meses sentí un poco de paz.
Elena, mi hija, había decidido regresar a vivir en la hacienda Castañeda, el verdadero hogar de ella, donde yo la había criado con todo mi amor y esperanza. El primer día que Elena volvió, la vi de pie en medio del huerto de mangos, donde las hileras de árboles cargados de fruta se mecían con el viento. La luz de la mañana brillaba sobre su cabello negro, haciendo relucir las gotas de rocío en las hojas. Elena respiró hondo, como si quisiera absorber por completo el olor de la tierra húmeda, el aroma de las flores de mango y la libertad recién recuperada. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa. «Mamá, lo siento. Perdóname por no haberte creído, por dejarte sola enfrentando todo». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero no era dolor, era una mezcla de tristeza y alegría. Me acerqué, la abracé fuerte y acaricié su espalda temblorosa. «No pasa nada, hija mía», susurré con la voz entrecortada. «Lo importante es que ahora ya estás en casa. Tú y yo empezaremos de nuevo juntas». En los días siguientes, la vida en la hacienda fue retomando su ritmo, pero con un nuevo matiz. Elena ya no era la muchacha ingenua y frágil de antes. Empezó a aprender a manejar la hacienda conmigo y me sorprendió su inteligencia y rapidez. Pasaba horas sentada frente al escritorio, revisando los libros de cuentas, aprendiendo a negociar con los comerciantes e incluso firmando personalmente grandes contratos de exportación a Estados Unidos y Canadá. La observaba, con la mirada concentrada y las manos pasando las páginas, y sentía que estaba viendo a la mujer que yo misma fui 30 años atrás. Una mujer fuerte, lista para sostener a toda la familia. Los trabajadores de la hacienda, personas que habían estado con mi familia por generaciones, recibieron a Elena con alegría. La llamaban la joven patrona, como solían llamarme a mí cuando era joven. Sonreían al verla pasar, mostrándole cómo revisar la madurez de un mango o cómo cuidar la tierra para que los árboles crecieran sanos. «La señorita Elena es igualita a doña Aurelia», dijo un trabajador mayor con la mirada llena de orgullo. «Ella seguirá dando prestigio a la familia Castañeda». Esas palabras me calentaron el corazón, como si el legado de mis padres hubiera encontrado al heredero digno que tanto esperaba. La comunidad del pueblo de Pátzcuaro también empezó a cambiar la forma en que me veía. Los murmullos malintencionados que antes se escuchaban en el mercado dieron paso a la compasión y el respeto. Una mañana, mientras escogía chiles secos, una ama de casa que solía hablar a mis espaldas se acercó con voz apenada. «Doña Aurelia, le pido perdón por haber creído en los rumores. Usted es una madre fuerte y estamos orgullosos de usted». Yo solo sonreí y asentí suavemente. «Gracias», respondí con voz tranquila. «Cuando quiera, la invito a visitar la hacienda». Abrí las puertas de la finca, invitando a todos a conocerla, como una manera de sanar las grietas que los chismes habían dejado. Y cada vez que veía sus sonrisas al probar los mangos dulcísimos, sabía que había tomado el camino correcto. En cuanto a Lorena, ella se fue en silencio del pueblo justo después del juicio. Nadie supo a dónde fue, y el nombre de Lorena poco a poco desapareció de las historias en Pátzcuaro, como si nunca hubiera existido. No sentí satisfacción al pensar en su partida, solo una leve tristeza. Lorena había sido parte de la vida de Elena, incluso la había querido como a una hija, pero ella eligió ponerse del lado equivocado y ahora debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, Elena empezó a cambiar, no solo en la forma de manejar la granja, sino también en cómo se veía a sí misma. Una tarde, con timidez, me dijo que quería inscribirse en un curso para bajar de peso. «No es porque quiera agradarle a alguien», dijo Elena, con la mirada firme. «Es porque quiero quererme más a mí misma, estar más sana, para poder construir la granja contigo». Asentí, orgullosa hasta las lágrimas. Cada mañana veía a Elena levantarse temprano, correr por los senderos entre los campos, el sudor brillando en su frente, pero con una sonrisa radiante. Ella estaba recuperando su esencia y yo sabía que esa era su mayor victoria. Una mañana fresca, cuando el aire aún estaba suave y olía a flores de mango, Elena y yo caminamos entre los árboles cargados de fruta.
El canto de los pájaros se mezclaba con el sonido del viento entre las hojas, componiendo una música serena. Elena se detuvo, miró hacia los campos y luego me habló con voz decidida. Nunca más dejaré que alguien me engañe, mamá. Estaré a tu lado para proteger y hacer crecer lo que abuelos y padres levantaron. Esta granja es nuestro hogar, y quiero que siempre siga siéndolo. Sonreí, con el corazón lleno de paz y orgullo. Le tomé la mano y sentí la fuerza en esos dedos pequeños. Al regresar a casa, me quedé en el porche, mirando los campos brillando bajo el sol. Pensé en los días de dolor, en las noches sin dormir, en los momentos en que creí que me derrumbaría. Pero ahora, con Elena a mi lado, sabía que cada sacrificio había valido la pena. La justicia a veces llega tarde, pero el castigo nunca falta. Y para mí, la venganza más dulce no fue ver a Benjamín castigado, ni a Lorena desaparecer. La venganza más dulce fue ver a mi hija recuperar su libertad, ponerse de pie con firmeza y avanzar con seguridad hacia adelante. Después de todo lo ocurrido, el mensaje más importante que quiero dejarles es este. En la vida, la verdad y la confianza no se pueden cambiar por nada. Quizás el amor ciego, la ingenuidad o la presión de los demás nos hagan perder el rumbo, pero solo con el valor de mirar de frente a la verdad podemos protegernos a nosotros mismos y a quienes amamos. La traición puede derribarnos, pero también nos obliga a madurar, a valorar la honestidad y el amor sincero. Y lo más importante, la familia, cuando está construida sobre confianza y verdadero cariño, siempre será el lugar al que podemos volver. El apoyo para levantarnos después de cualquier caída. La historia que acaban de escuchar tiene nombres y lugares cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres estarán sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy convencida de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.